Hola Glenn, me llamo Elena Cifuentes. Me gustaría que compartiera nuestra experiencia con tus seguidores. Esto es algo demasiado extraño y aterrador que nos ocurrió a mi madre y a mí en un autobús. Verás, nosotras viajamos poco. Vivimos las dos solas, pues mi padre se nos adelantó hace algunos años. A mí me estaba yendo muy bien en el trabajo, así que decidí llevarme a mi madre de vacaciones, a un pueblo mágico en un fin de semana largo ya que había puente. Emocionadas compramos los boletos del autobús, pues no podíamos darnos el lujo de irnos en avión. El autobús salía a las 10 de la noche desde la central. Pedimos un taxi que nos dejó a eso de las 9:30. Íbamos con muy buen tiempo. Al salir a la zona en donde se encuentran todos los autobuses, empecé a buscar el andén, pues es una central muy grande. Y nuestro boleto decía que el camión estaría en el último número, casi al final de ese lugar tan grande. Allí casi no había nada de gente. De hecho, en la central misma había muy poca. Cuando llegamos había un grupo de personas subiéndose a un autobús, y cuando se fue la central quedó algo vacía. De pronto vi que nuestro autobús llegó. Se estacionó en donde decía nuestro boleto, y al checar el número coincidía con el de nuestro boleto también. «Mami, levántese, ya nos vamos», le dije a mi madre, quien se estaba sentando en una banca. La verdad sí me extrañó que fuéramos las únicas ahí esperando. No había nadie más que fuera en ese autobús, pero pensé que tal vez era por la hora, así que no quise darle más vueltas al asunto y nos subimos al camión. El chofer tomó nuestros boletos y nos acomodamos en nuestros asientos. Traíamos poco equipaje, así que lo pusimos en los compartimentos que se encuentran arriba de los asientos. Apenas eran las 9:40 de la noche, así que pensé que esperaríamos ahí más tiempo a que las demás personas llegaran, pues siempre los autobuses salen a la hora que dice el boleto. Pero este no. Apenas nos sentamos mi madre y yo. Comencé a sentir que el camión ya se estaba moviendo. Ya nos íbamos. Mi madre lo tomó con humor de que éramos las únicas pasajeras, y que sí podría roncar sin darle vergüenza cuando se durmiera, pues sería un largo viaje. Pero yo sí me sentí algo extraña. No sé, como cuando tienes un mal presentimiento. Salimos a carretera. Por supuesto, todo estaba completamente oscuro afuera, y las luces del autobús también iban apagadas. Nosotras veníamos a 2 asientos atrás de donde viene el chofer. Mi madre apenas iba quedándose dormida, cuando de pronto algo la despertó. De la nada el hombre comenzó a reírse, pero una risa muy extraña. Mi madre y yo volteamos a vernos, y yo me asomé un poco, pues quería ver si tal vez venía hablando por teléfono o escuchando algo. Pero no. Simplemente se estaba riendo solo. Y en eso una música muy antigua, como de los años 20 o yo qué sé, comenzó a sonar en todo el autobús a un volumen alto. La música, la verdad que era bastante perturbadora. Si supiera el nombre de la canción se las diría para que la escucharan, pero ponía los vellos de punta. Mi madre me dijo que no iba a poder dormir con esa música tan alta, y con las carcajadas del chofer que aún seguían sin parar. Yo empecé a sentir mucho miedo, pues la situación no era nada normal. Era demasiado inquietante. Pero como si eso fuera poco, intenté prender una de las pantallas que vienen apagadas atrás de los asientos, para poner una película y simplemente intentar relajarnos. Pero cuando encendí la pantalla, me podía ver a mí y a mi madre, en cámara nocturna. Ahí supe que todo estaba mal. Estábamos siendo grabadas y nosotras mismas podíamos vernos. Había una cámara escondida en algún lugar del autobús apuntando hacia nosotras. Fue ahí cuando le dije a mi madre en voz baja que algo no andaba bien, que necesitábamos salirnos de ahí de alguna manera. Ella, muy asustada, me decía que cómo íbamos a bajarnos y que a dónde iríamos, pues estábamos ya en carretera. Era muy peligroso bajarnos de noche en ese lugar completamente solas.
pero yo sentía en cada célula de mi cuerpo que estábamos mucho más en peligro allá arriba. Dieron las 10:05 cuando me entró una llamada de un número desconocido. Cuando contesté era una mujer que me dijo que hablaba de parte de la compañía de autobuses, en la que habíamos comprado los boletos. Me llamaba para decirme que el camión solo nos esperaba a nosotros para salir, que nos darían 5 minutos de tolerancia para llegar. Si no, el autobús tendría que irse. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Mi madre me veía preocupada preguntándome quién era, pero yo no podía ni hablar. Le dije a la mujer lo que estaba ocurriendo. Ella me preguntaba que a qué camión nos habíamos subido, y yo le respondí que era el mismo del boleto, el mismo andén y número de autobús. Pero ella me dijo que eso era imposible, pues ese andén ya no se usaba. Solamente se usaban los que estaban saliendo de la terminal. En ese momento que yo hablaba con ella por teléfono, la música se detuvo y el chofer paró de reírse. Fue en ese momento que, teniendo a la mujer al teléfono, me armé de valor y me levanté del asiento. Caminé hasta enfrente y le grité a aquel sujeto que nos dejara bajar, pues estaba con la policía al teléfono. El sujeto lo único que hizo fue sonreírme, con unos dientes muy amarillos, y su sonrisa cínica, demasiado antinatural. Sin decirme nada se detuvo y abrió la puerta del autobús. Yo tomé a mi madre del brazo, y así, sin siquiera bajar nuestro equipaje, salimos corriendo de aquel autobús. Quedamos ahí varadas en medio de la nada, mientras veíamos el autobús meterse en el monte y perderse ahí sin volver a salir. Mi madre y yo comenzamos a caminar en sentido contrario. La señorita intentaba calmarme y me decía que ya había llamado a la policía, pero yo seguía temblando y mi madre estaba al borde del llanto también. Llamé a una amiga, quien de inmediato fue por nosotras. Como no estábamos tan lejos de la ciudad, encontramos una tiendita de abarrotes y ahí la esperamos. Los señores que atendían se portaron muy amables y nos regalaron agua, pues creo que se podía notar nuestros rostros llenos de miedo y desconcierto. Cuando por fin mi amiga pasó por nosotras, le pedí que nos llevara directo a la central de autobuses, pues quería una explicación. Quería poner una queja por semejante experiencia que nos hicieron pasar. Al llegar fuimos directo al área de la compañía donde compramos los boletos, donde se encontraba la misma mujer con quien había hablado por teléfono, quien en todo momento se portó muy amable. Sabía que el problema no era con ella, pero necesitaba una respuesta. Ella me dijo que ella había solicitado con el gerente las grabaciones de las cámaras, para entender qué fue lo que pasó, pues a esa central no entra ni sale ningún autobús sin ser monitoreado. Y de hecho el guardia les tiene que abrir el paso, después de confirmar que sean autobuses verificados de las compañías que operan en esa central. Esperamos unas horas hasta que, por fin, nos pasaron a una pequeña oficina donde tenían las grabaciones en una computadora. Pero cuando nos la mostraron, todos quedamos con más preguntas que respuestas. En las grabaciones salimos mi madre y yo caminando hasta el último andén, donde ya no hay absolutamente nadie. Pero al momento de llegar hasta allá, mi mamá y yo desaparecemos de la toma, como si nos hubieran borrado de la grabación, y en ningún momento se ve llegar a ningún autobús. Simplemente en toda la grabación ese andén se encuentra completamente solo. Tampoco se tenía registro de ningún otro autobús ajeno a la empresa. Todos los autobuses que entran y salen a esas horas en las grabaciones estaban verificados y ya iban en camino con gente a bordo. Igualmente los que iban llegando, así que no había explicación alguna. Noté en las caras de los empleados que estaban allí, que estaban tan sorprendidos como nosotras. No sabían qué era lo que había pasado. No tenían una explicación lógica que darnos.
Yo lo único que quería era irme a mi casa y llevarme a mi madre, quien aún estaba muy nerviosa. Así que ellos nos devolvieron nuestro dinero, aunque nuestro equipaje por supuesto que nunca pudimos recuperarlo. Pero lo único y más importante en ese momento era que mi madre y yo estábamos a salvo, pues nunca sabremos qué nos hubiera sucedido si no nos hubiéramos bajado de aquel autobús. En fin, sí es una experiencia muy pero muy extraña. No sé decirle si fue algo paranormal o algún tipo de alucinación que extrañamente vivimos las dos, pero todo fue muy real. Cuídense mucho y que tengan buena noche. Gracias por su tiempo. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, muy buenos días o noches. Me llamo Gerardo. Necesito contarle esto a alguien, a pesar de que aún tengo miedo de lo que pasó. Y ahorita entenderán el porqué. Esto sucedió en el estado de Veracruz, donde hace poco más de un año fui enviado por trabajo. Yo soy de la Ciudad de México y era la primera vez que visitaba aquel bello estado. Estuve una semana por allá. Cumplí con mi labor y tocó regresarme a la ruidosa Ciudad de México. Mi autobús salió por la noche, a eso de las 10:30, pues fue la única hora que encontré un autobús que fuera directo sin pararse tanto. Pero yo no contaba con que había una pequeña desviación que el autobús tenía que tomar, pues había ocurrido un accidente entre varios coches que impedían el paso. El autobús tomó otra ruta. Era un camino entre montañas y árboles, pero seguía siendo carretera. Es decir, el camino seguía pavimentado, así que para mí seguía siendo todo normal hasta ahí. Yo venía escuchando música y viendo hacia afuera. Recuerdo lo intimidante que se veía la silueta de las montañas y el bosque de noche. Venía pensando en el pavor que sentiría de andar por ahí solo de noche y a pie. No sé. Mi mente solo divagaba viendo el paisaje tenebroso. Y es por eso que no sé si yo atraje lo que nos ocurrió, o si solamente lo presentí. Seguía mirando por la ventana. La mayoría de las personas ya venían durmiendo, pues las luces del autobús venían apagadas, y no se veía ninguna otra luz de celulares o pantallas dentro del camión. Todo estaba bastante tranquilo, cuando de pronto noté algo allá afuera, a lo lejos entre los árboles. Vi como que algo se estaba incendiando. Parecía fuego, pero entre más nos acercábamos, pude darme cuenta de que se trataba de una gran fogata en medio del monte. Y ahí fue cuando noté que había personas, pues veía siluetas moviéndose alrededor del fuego. Pero lo más escalofriante estaría a punto de suceder, pues cuando íbamos pasando casi por un lado, vi claramente cómo estas personas estaban sin ropa, y había varios palos encajados en el piso. Cada uno medía más de 2 metros de alto, y cada uno de ellos tenía animales muertos empalados. La escena era bastante grotesca. Yo miraba con todos los vellos de mi cuerpo erizados, pues las personas alrededor del fuego estaban haciendo una clase de ritual. Algo muy oscuro estaba sucediendo en ese lugar. De eso no había duda. Pero lo peor fue cuando ellos voltearon a vernos, y ahí supe que probablemente ya no saldríamos de allí. En ese momento escuché que el chofer nos hablaba por las bocinas. Nos pedía a todos que cerráramos las cortinas de todas las ventanas y que procuráramos no asomarnos hacia afuera, mencionando después que muy pronto volveríamos a la carretera principal, que todo estaba bien. Pero en su voz se escuchaba el nerviosismo, como si fuera algo que tuviera que decir de protocolo, para tranquilizar a los pasajeros. Pero parecía que ni él sabía si de verdad íbamos a estar bien. Las personas obedecieron y todos cerramos las cortinas. Pero en eso empezamos a escuchar golpes en el autobús.
viniendo de afuera. Yo no pude evitar asomarme un poco para ver qué estaba ocurriendo. Y ahí los vi, a todas esas personas sin ropa, con cara sonriendo de una forma grotesca, rodeando el camión mientras lo golpeaban. El chofer tuvo que disminuir la velocidad porque se le atravesaron y no quería arrollar a nadie. Pero ellos querían entrar. Nos querían a nosotros por ver lo que nunca debimos ver. Había niños dentro del autobús quienes, al escuchar los golpes y los gritos horribles de aquella gente, comenzaron a llorar y a gritar del miedo. Escuché como unas señoras comenzaron a orar, pues sabían bien que probablemente sería lo único que podría salvarnos. Yo tomé mi teléfono para marcar a emergencias, pero no entró la llamada, pues en ese tramo ya no había señal. De verdad perdí todas mis esperanzas en esos momentos. De tan fuerte que golpeaban el autobús, pensé que lograrían romper alguna ventana e ingresar por todos nosotros. Pero vi que el chofer comenzó a acelerar cada vez más, y veía a la gente de afuera enfurecida, con esos ojos llenos de furia que jamás olvidaré. Era maldad pura. El chofer aceleró hasta que los perdimos de vista. La gente seguía muy asustada y los niños llorando sin parar. De nuevo el chofer habló por el micrófono con una voz bastante agitada, diciendo que ya todo estaba bien y que en menos de 5 minutos saldremos a carretera de nuevo. Seguimos nuestro camino con normalidad hasta que llegamos a la Ciudad de México. Todos aún veníamos bastante asustados y creo que nadie pudo dormir en todo el camino. Al bajarnos del autobús e ir a recoger mi maleta, vi todo el camión manchado de sangre por fuera. Había huellas de manos por todos lados. De verdad que era aterrador ver aquello. Pudimos llegar sanos y salvos a la ciudad, pero no sabía que la pesadilla continuaría, pues todos esos días me sentí muy mal física y psicológicamente. Estuve enfermo del estómago por más de una semana. Devolví a la comida y me sentía con mareos y fuertes dolores de cabeza. Por supuesto que fui al médico, pero me dijo que no sabía el porqué de mi situación, pues no tenía ninguna infección que me estuviera provocando todos aquellos síntomas. Y por más medicamentos e inyecciones que me puse, la enfermedad no paraba. Hasta que mi esposa me dijo que teníamos que ir a la iglesia, pues ella presentía que mi estado de salud se debía a aquel incidente de esa noche. Y qué razón tenía, pues apenas fui a la iglesia a confesarme y orar. Me empecé a sentir cada vez mejor y me fui recuperando poco a poco. Me hubiera gustado saber si a los demás pasajeros les pasó lo mismo que a mí, para tener la certeza de que fueron aquellas personas quienes lo provocaron. Pero obviamente desconozco ese dato. Únicamente espero que todos se encuentren bien. Y bueno, puedo decir que sobreviví a brujos negros muy poderosos de aquel lugar. Y estoy aquí para contarlo. Feliz noche. Continuamos. Buenas noches. Me llamo Marco y esta es mi historia. Antes de empezar, quiero aclarar que esta anécdota la comparto con mucho respeto y sin ánimos de ofender a nadie. Lo que me pasó no es algo fácil de contar, y mucho menos de creer. Hasta yo mismo a veces me sigo cuestionando si de verdad me sucedió a mí, pues me es muy difícil poder aceptarlo, y más siendo alguien a quien nunca antes de esto había experimentado ningún tipo de suceso paranormal o extraño. Comenzaré contándoles que yo viajo cada fin de semana para ver a mi familia, pues yo trabajo en otra ciudad más grande y con más oportunidades de empleo. Ese lugar queda a 4 horas de mi ciudad natal, en donde vive mi esposa con mis hijos. Así que cada fin de semana, puente y vacaciones, yo me voy para allá con ellos. En aquella ocasión era el año 2018. Era un viernes cualquiera y un compañero de trabajo me llevó a la central de autobuses.
Mi camión salía a las 8 p.m. y yo estaba ahí puntual. Salimos a carretera y el camión siempre hace una parada en un pueblito que queda de paso. Ahí también recoge gente afuera de un local de comida, donde hay una parada con bancas para la gente que espera los autobuses ahí. Se subieron más o menos como 6 personas, y entre ellas una señora como de 70 años, quien se sentó a mi lado. Al principio no dijo nada, ni buenas noches o algo. Simplemente se sentó en silencio en el asiento de al lado. Pero cuando ya íbamos en camino, la señora comenzó a preguntarme que si sabían dónde estábamos. Yo le expliqué que íbamos rumbo a tal ciudad y que aún nos faltaban como 3 horas para llegar. Ella solo veía hacia afuera y se tocaba su cabeza como si algo le incomodara, o más bien, como si estuviera desesperada. Yo no pude evitar preguntarle que si se encontraba bien, a lo que ella me respondió que estaba buscando a su hijo desaparecido. Llevaba más de 4 años buscándolo. Viajaba por la frontera recorriendo ciudades, pueblos y también montes. Cualquier lugar en donde recibía pistas anónimas de donde podía estar el cuerpo de su hijo. A mí me dio mucha pena. No sabía qué responderle. Me sentí muy mal por ella y podía sentir su tristeza a través de su voz. Únicamente le respondí que lo sentía mucho y que de verdad esperaba que pronto lo encontrara y que le iba a tener en mis oraciones. Ella me agradeció con una voz muy cálida y después de eso se metió al baño. Tardó mucho tiempo ahí. Yo pensé que tal vez estaba llorando o algo por el estilo, pero pasó 1 hora y la señora no salía del baño, así que yo me preocupé. Justo estábamos llegando a otra parada en un pueblo. Yo aproveché para ir hasta atrás y tocar la puerta del baño, en donde se encontraba la señora aún. Pero cuando abrieron la puerta, salió un joven. Yo le pregunté que si no había una señora en el baño antes de él, pero me dijo que no, que cuando entró al baño estaba vacío. Busqué a la señora en todos los asientos, pero no estaba en ningún lado. Después de que las pocas personas de aquella parada subieran, el camión avanzó y ya no supe qué había pasado con aquella señora, a quien nunca más volví a ver. Tiempo después, y les hablo de meses, estaba en mis redes sociales solamente pasando el rato, cuando de pronto vi la imagen de una señora que me llamó la atención. Se me hizo muy conocida, y cuando abrí la nota, recordé que era ella, aquella señora del autobús. Salía en una nota de Madres Buscadoras. Le habían hecho un homenaje pues estaba cumpliendo 1 año de que le habían quitado la vida. La señora tenía el año de fallecida y yo la había visto en el autobús apenas unos 4 meses atrás. Una banda delictiva la había bajado de un autobús mientras ella hacía uno de sus viajes buscando a su hijo, y desde ese momento no se había sabido nada de ella hasta que tiempo después su hija encontró su cuerpo. Me dio mucho sentimiento leer aquella nota y saber que la mujer aún sigue buscando a su hijo, tal vez sin saber que ella misma ya no se encuentra en este plano. Aún así, ella no pierde la esperanza de volver a reencontrarse con él. Y ¿saben algo? Todas las noches pido por ella, por su descanso eterno, y porque por fin esté reunida con su hijo. A todos los que se tomaron el tiempo de escuchar mi historia, muchas gracias. Hasta la próxima. Este fue el volumen 4 de Historias de Terror en Autobuses. Entra al siguiente video para escuchar la recopilación del volumen 1 al 3 y no perderte ningún capítulo de esta serie. Y cuéntame, ¿cuál de todas es la peor experiencia que jamás quisieras vivir? Soy Glenn y estás en el sector del terror.
Buenas noches.